persecución, muerte, cárcel. La gran batalla en la que estamos enfrentados y en la que el enemigo hace todo lo posible para vencer es la batalla del control de nuestra mente. La verdad que prediqué sobre el hombre de doble ánimo y hablé un poco del manejo de la mente y la necesidad de pedir sabiduría hace 21 días. Pero algunos diálogos que tuve esta semana y particularmente lo que hemos vivido como comunidad me ha hecho pensar en qué astuto es el enemigo, de qué manera está desarrollando y desplegando todo su potencial para poder controlar nuestra mente. Ahí está la batalla, como se diría, la madre de todas las batallas. No tengo ninguna opinión particular sobre este señor que se murió, Ricardo Ford. En general era un tipo excéntrico, entendía bien las cosas que producen atracción, pero es sorprendente cuando falleció, y por supuesto uno lamenta que se muere una persona de 45 años, ver todo el despliegue, todo la manipulación, todo el abuso, era una cosa, no podías poner un canal que no fuera a hablar de eso y de eso y de eso al principio, con un poco de respeto. Lo último ya para el viernes era mostrar todas sus contradicciones y sus peleas y si uno hace un análisis de eso, dice, pero acá no es casualidad, que nos estén inoculando ese veneno todos los medios de comunicación, radio, televisión, revistas, todos empujando a la gente a hablar de una sola cosa. Porque lo que trata el mundo, trata esta cultura y trata el enemigo que tenemos es tomar control de nuestra mente, es hacernos pensar lo que él quiere que pensemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que pensamos. Proverbio 23:7 dice, una persona es como piensa. Y desgraciadamente, muchos no tienen un pensamiento personal. Después de vivir toda una semana, después de haber hablado durante 7 días, usted hace un resumen, anota de qué habló, y usted descubre que ha estado hablando no lo que a usted le interesaba o lo que tenía algún sentido o valía la pena. Como una manada hemos sido todos empujados a hablar lo que vaya a saber quién, nosotros sabemos que Satanás quería que hablásemos. Se da en esta época lo que en otra época se llamaba un lavado de cerebro. Parece que toda la sociedad tiene el cerebro lavado. Habla de lo que ellos quieren que hablemos, la gente mira lo que ellos nos proponen y quieren que veamos, y cuando pasa el tiempo, pasan las horas, pasan los días, uno se descubre que no vino alguien con un revólver o con un látigo o nos metió en una camisa de fuerza y nos metió en una celda
para hacernos pensar. No, nos están manejando a través de los medios de comunicación. Así que el mensaje tiene que ver con pensar correctamente. Y una de las énfasis de esta cultura es la búsqueda de lo sensorial, es la búsqueda de sentir. La gente busca sentirse bien. Y muchas veces nos encontramos con personas que vienen a la iglesia con el deseo de sentirse bien. Obviamente nadie viene a sentirse mal. Pero la pregunta no es cómo te sentís, sino la pregunta es, ¿encontraste la verdad? Porque lo que se supone que venimos a buscar a la iglesia, más que un sentimiento que en general son pasajeros, efímeros, venimos a buscar la verdad. Y en la búsqueda de la verdad, encontrar al Señor. Por eso cuando leemos el pasaje allí de esos creyentes en Berea, en Hechos 17, cuando Pablo les predica, ellos no se quedan con la emoción de haber escuchado, no, investigan, leen, escudriñan para saber que lo que estaban recibiendo era verdad. Y esto es una responsabilidad que ninguna persona, y menos un creyente, puede delegar en otro. Cada creyente debe tener el don de discernimiento y buscar discernir bíblicamente si lo que está escuchando es verdad. Dice un autor, Bill Hall, y sale allí en la pantalla, es preocupante la filosofía antiintelectual que se ha introducido en la Iglesia. Esta filosofía tiende a romantizar la fe, haciendo de la Iglesia un lugar para tener experiencias emocionales. La idea es que la gente son consumidores espirituales y que la Iglesia debe satisfacer esas necesidades emocionales. Yo no estoy en contra de las emociones. Trato de ser una persona que se emociona a veces. A veces uno se puede parecer muy duro, muy firme, muy severo, pero las emociones las dio el Señor, nos las puso el Señor, no las debemos negar, no las debemos esconder. Si estoy contento, si estoy triste. Pero mi vida no se debe basar en las emociones, porque la emoción y el sentimiento, no voy a decir ninguna mala palabra, son muy volubles. Yo cambio de humor, mis emociones se modifican si tengo hambre o estoy cansado. Y si tengo las dos cosas juntos, salga corriendo de mi lado. Las emociones. Pero mi fe no debe basarse en las emociones. Entonces viene gente y dice, pastor, dice, acá necesitaríamos una iglesia, me lo han dicho, con más emoción, esas iglesias en donde pasen al frente y la gente le pone la mano y se cae para adelante, para atrás. Te equivocaste de iglesia, hermano, no es esta. El énfasis en esta iglesia es predicar la palabra de Dios y que vos utilices lo que tenés entre las dos orejas para discernir. Porque el pecado tiene más efectos, dice John Stott, más efectos peligrosos en nuestra facultad de sentir que en nuestra facultad de pensar. Porque nuestras opiniones son más fácilmente chequeadas y reguladas por la verdad revelada que nuestras experiencias. Bueno, podemos discutir, podemos discernir, podemos investigar, ¿es verdad o no es verdad? Ahora, ¿cómo te sentís? ¿Cómo manejás los sentimientos? Y no me siento bien. ¿Y qué te pasa? Y qué sé yo, me siento... Es difícil manejar.
sentimiento porque es una cosa intangible. Otra vez, no estoy en contra de los sentimientos, pero un cristiano no debe basar su vida en los sentimientos. Se predica el mensaje del Evangelio y muchas veces lo que se está provocando es una respuesta emocional. Y el mensaje del Evangelio, ya lo voy a decir con más detalle, pero el mensaje del Evangelio está esencialmente dirigido a nuestra mente. El Señor le dice allí al pueblo en Isaías 1:18, vengan, vamos a razonar este asunto, es decir, vengan, vamos a pensar, vamos a discutir, vamos a evaluar, vamos a examinar, vamos a usar la mente. Así que el mensaje tiene que ver con qué pensar. Porque podemos mirar cómo pensábamos antes de ser salvos. Tengo muchos textos, lo voy a leer, pero no me voy a meter a comentarlo, porque cada uno de estos textos da como para un sermón. Romanos 1:28, como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos. Así era la mente antes de conocer a Dios, perversos pensamientos. 2 Corintios 4:4, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos. En primer lugar, el versículo anterior, corrupción, ahora es ceguera. El que no cree, el que está lejos de Dios, no ve las cosas espirituales. Además, es gente ignorante de lo espiritual, puede ser un genio en alguna ciencia, pero en lo espiritual, quien no cree es ignorante. Efesios 4, ahora les pido de parte del Señor que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Y lo que lleva a eso es a pensar en cosas necias, tontas. Esto es lo que hemos visto esta semana. Todo el mundo hablando de la misma situación. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse. Esta es la mente de la gente que está perdida. Dice que los que no son salvos tienen la mente corrupta, no saben elegir lo que es bueno. Como es ciega, no saben lo que es bueno. Como es tonta, no hacen lo que es bueno. Y como es ignorante, ni siquiera saben lo que están haciendo. Ahora, luego llega el momento que la persona escucha el mensaje del Evangelio y su mente comienza a iluminarse con esta luz de la cual hoy Diego nos leyó en Juan 1, porque el Evangelio debe ser explicado. Estén siempre listos para explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. No es predicar el Evangelio, decirle a la gente, vení, te vas a sentir bien, vas a ver qué lindo ambiente hay en la iglesia. Eso no es la predicación del Evangelio. Eso lo podría hacer cualquier sociedad de fomento, club de damas o ONG. Explicarle a la gente es hablarle de su condición de perdido y de lo que Jesús hizo por ellos. Y la fe comienza a germinar en la mente, dice así, pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Dios. La salvación comienza en la mente del individuo cuando entiende la gravedad de su pecado y entiende la obra de que Jesucristo en su favor en la cruz.
Y el mensaje del Evangelio demanda una respuesta inteligente y una fe razonada a la verdad revelada. Otro famoso autor y pastor, Martin Lloyd-Jones, dice: fe, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor, es primeramente pensar. Debemos invertir más tiempo estudiando las lecciones del Señor en observación y deducción. La Biblia está llena de lógica y no debemos pensar que la fe es algo puramente místico. No tenemos que sentarnos en un sillón y esperar que las cosas sucedan simplemente. Esto no es fe cristiana. La fe cristiana es esencialmente pensar. Stott, el autor que mencioné antes, tenía un libro, Fe es pensar. El Señor, sigo leyendo a Martin Lloyd-Jones, el Señor dice: miren a los pájaros, piensen en ellos, saquen sus conclusiones, en Mateo capítulo 6. Después dice: miren las flores, consideran lo que les pasa, saquen sus conclusiones, piensen. El problema es que la mayoría de las personas, en vez de controlar sus pensamientos, dejan que otros controlen su pensamiento. Por eso no avanzan nunca en la vida cristiana y están constantemente dando vuelta. Este es el origen de la inestabilidad emocional y de la inestabilidad espiritual. Cuando uno se encuentra una persona esta que está en duda, ¿qué te pasa? Y no me siento. La pregunta no es cómo te sentís, la pregunta es: ¿conocés la verdad? ¿Estás respondiendo inteligentemente a la verdad revelada? Pero hay tanta pereza que la gente se entrega así, de alma y cuerpo, a que otros le manejen. Me siento más cómoda. Por eso se puso muy de moda esto: óreme pastor. Es una cosa bárbara. Óreme pastor, es decir, yo no me hago responsable de nada. Óreme, si usted es un pastor que tiene poder, mi vida va a cambiar, todo va a ser transformado. Si no, me voy a buscar otro pastor que tenga más poder que usted. Pero yo no voy a orar, voy a hacer orar siempre un pastor. ¿De dónde salió eso? Pereza espiritual, pereza intelectual. Y hace que nos terminemos convirtiéndose en zombies manejados. Compramos lo que ellos quieren que compremos, vamos a los lugares que ellos quieren que vayamos, consumimos lo que ellos quieren que consumamos, miramos los programas que ellos quieren que miremos. Me decía, hace un tiempo me encontré con un muchacho que es creyente, trabaja de sonidista en un canal de televisión. Le digo: ¿cómo va? Mal, me dice. ¿Qué pasó? No, dice, me dediqué a las telenovelas. Y le digo: ¿y no hay más telenovelas? ¿Cómo que no hay más telenovelas? Yo nunca, bueno, no digo nunca, alguna vez vi alguna. Rolando Rivas Tarsista. ¿Qué pasó? No, dice, ahora todo es reality show. Todo eso, ¿viste? Me explicaba, ¿viste esos programas que hablan todo? Vos cambiás, no sabés si cambiaste, porque están todos haciendo lo mismo, hablando de una cosa de otra. Perdóname si alguno mira eso. No quiero calificarlo, mejor de eso. Y veces pereza, que no te deja leer, no te deja estudiar, no te deja investigar. Y la otra pereza es venir a la iglesia y decir: bueno, ahora el pastor me va a enseñar todo lo que diga el pastor, yo lo voy a creer porque soy una persona de fe. Sos un vago. Tenés que venir a escuchar la palabra de Dios y de hacer como hicieron los de Berea, estudiar para ver si esto está aquí, porque lo que ilumina es la palabra de Dios, no el predicador.
Ahora, cuando llegamos al momento de la salvación, algo comienza a suceder, no es instantáneo. No pasamos de la oscuridad a la luz en un instante. La vida cristiana es un proceso. Y yo sé que la mayoría de los que están aquí son cristianos y todos estamos en este proceso. Y este proceso nos tiene que llevar desde la vieja vida, ya no vivan así. Pablo le dice ahí a los Efesios que hemos leído, dejen de vivir así, sáquense, despójense de esa vieja vida, empiecen a pensar cosas nuevas, porque hay mucho para descubrir, hay mucho para conocer, hay mucho que Dios quiere darte a vos y a mí. Miren lo que dice Romanos 8, los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciéndose al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Acá dice, no pensés esto, pensá otro. Porque hay gente que dice, no puedo dominar el pensamiento. De hecho, es así en muchos casos. Se ha dejado manipular tanto que no tiene la capacidad de concentrar su mente un minuto en algo. Y dice, ¿cómo hace para controlarme? Empecé controlando 30 segundos. Y después 1 minuto, y después 5 minutos, y después 2 horas. Todos los que estudian, los que están en la universidad, saben lo que es ponerse frente a un libro y uno tiene ganas, hasta que consiguen dominar la mente. ¿Es así o no? Dominar la mente y empieza a estudiar y empieza a estudiar y empieza a estudiar hasta que hace del estudio una disciplina de control de la mente. Se puede hacer eso. Todos los que tienen algún título acá alguna vez lo hicieron. Primera Corintios 2 dice, ¿quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? ¿Qué cosa? ¿Para qué recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida? Para que entendamos las cosas de Dios que en su bondad Él nos ha dado. Es decir, el Espíritu Santo viene a agilizar nuestro cerebro, nuestra mente, para que entendamos las cosas de Dios. 1 Corintios 2, los que tienen el Espíritu de Dios, miren esto, todo lo examinan y todo lo entienden. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es fiaca, no es indolente. El Espíritu Santo viene y te dice, ¿escuchaste ese sermón hoy de Juan Pablo? Sí, investigalo, escudriñalo, discernilo. En cambio, los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a los que sí lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, por eso pensamos como Cristo. Bueno, voy a saltar algunos textos porque si no se me va el tiempo. Todavía, esta es la introducción, Primera Tesalonicenses 5:21, sometan todo a prueba y retengan lo bueno, pónganlo todo a prueba, pero quédense solo con lo bueno. Examinadlo todo y retener lo bueno. ¿Le doy un consejo a quién? A los creyentes. Y ya lo decía el rey Salomón en el Proverbio 2. Esto no es del Nuevo Testamento el uso de la mente, el uso de la inteligencia viene desde el inicio. De hecho, la tentación en Edén le hizo usar
Satanás le hizo usar equivocadamente el cerebro. Así que te dijeron, pero no era así, el pensamiento. Y Salomón dice en Proverbios 2, haz tuyas mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos, presta oídos a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos como si buscaras plata o un tesoro escondido. Hoy contaba que cuando compramos en el año 95 el lugar de enfrente, pero empezamos a construir a fin del 95 y lo pusimos a los jóvenes a hacer, no sé si hay alguno que sobrevivió a eso, los pozos de la base, donde después íbamos a poner una placa de hierro y están esas columnas rojas de hierro que hay allí, que diseñó Hernán. Entonces yo a veces venía y veía a los jóvenes en un pozo haciendo, no era un pozo muy grande, pero estaban haciendo un pozo. Y yo les decía, mire, les quiero decir algo. El virrey Sobremonte, cuando se escapó, pasó por Monte Castro y algunos dicen que enterró el tesoro en esta zona. Y empezaron a hacer el pozo con más entusiasmo. Imagínense, si en este lugar hay un tesoro, vamos a venir con entusiasmo. Eso es lo que dice. Busca la inteligencia con esa energía, con ese entusiasmo, como si hubiera dentro un tesoro. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Descubrirás lo que es conocer a Dios. Pues el Señor es quien da sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. Este debe ser la meta del creyente, ser sabio, ser entendido, tener discernimiento, porque dice el texto, eso nos permite conocer a Dios. Temo de aquellos que busquen a Dios solamente utilizando el camino de los sentimientos. Que el pasaje nos da vuelta por todos lados. Conocer a Dios es algo que todos debemos desear a través del estudio, la lectura, el escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que pensar? Filipenses 4:8. Todo lo verdadero. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. ¿En qué vamos a pensar? ¿A dónde vamos a enfocar nuestra mente? ¿A dónde debemos enfocar nuestra mente? El Señor no nos deja huérfanos, nos dice dónde. Lo primero nos dice, busquen la verdad, piensen en lo que es verdad. Por supuesto, ¿quién es verdad? El Señor. Juan 17 dice, conságralos a ti mismo por medio de la verdad, tu palabra es verdad. Es el Señor que dijo, yo soy la verdad. Así que pensar en lo verdadero es pensar en el Señor. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, como la vieja vida. Pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él quiere, según la verdad. ¿Dónde está la verdad? Está en Jesús. En 2 Timoteo, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él, ¿a quién? Al Señor Jesús, y conozcan la verdad. El creyente debe estar en la búsqueda permanente de la verdad, y la verdad la vamos a conocer conociendo al Señor y conociendo la palabra. Jesús dijo, yo lo leí,
Tu palabra es verdad. ¿En qué tenés que pensar? Pensá en las cosas de Dios, pensá en el Señor que es la verdad, pensá en la palabra de Dios que es verdad. Y no le creas al Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia llama, y el Señor Jesús lo dice allí en Juan 8, que Satanás es mentiroso de suyo, es decir, es mentiroso. Yo como esos tipos que usted sabe que van a hablar y van a decir mentira. ¿Conoce a alguno? Usted no le cree. Tenemos algunos políticos nosotros que no sabemos, ya sabemos que si dice A es B. Satanás es eso, mentiroso. Y usted descubre que cualquier cantidad de creyentes pasan la semana, en vez de buscando la verdad, escuchando las mentiras del demonio. No se olviden, lo que usted le mete en el cerebro es lo que determina su manera de vivir, su conducta, sus reacciones, sus decisiones. Después dice que tenemos que pensar en lo que es digno de respeto, en lo que es honorable, en lo que es noble, en lo que es reverente. Es decir, todo lo opuesto a lo que es profano, a todo lo que es indigno. Y esta sociedad nos llena de tanta basura. Uno se pregunta, ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Qué es lo que estoy permitiendo que me arruine, me pudra la mente? Y luego dice algo más, dice todo lo que es recto, es decir, todo lo que es justo, todo lo que es correcto. Y debemos armonizar con el pensamiento de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos ayuda a discernir. A mí me gusta mucho el Salmo 19, que antes lo sabíamos cantar. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué es lo que hace? Hace sabio al sencillo. Si usted no tiene estudio universitario, igual puede ser sabio. Conozco toneladas de gente con estudios, con títulos universitarios, que no son sabios, tienen conocimiento, pero no sabiduría. La sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento a los hechos de la vida diaria. Es la sabiduría la que nos ayuda a tomar decisiones. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Y luego dice, tenemos que pensar en todo lo que es puro, lo que es moralmente limpio y sin contaminación. Hermanos, este quizás sea el punto más fácil. Todos sabemos lo que es puro y sabemos lo que es impuro. No hay espacio para un cristiano que esté buscando pensar como Dios quiere que pensemos. No hay espacio para la pornografía de ningún tipo, para las películas sucias, para las series de televisión disolventes. No hay espacio, es decir, vos le das ese espacio, Satanás te lo mete en la cabeza y después te cuesta mucho sacártelo. Yo les conté alguna vez una experiencia que tuve hace muchos años. Les voy a contar. 70 y algo. 78 quizá. Para los que no habían nacido en esa época, quiere decirle que había cines en esa época. En el 78 ya se había inventado el cinematógrafo. Resulta que yo tenía en esa época una fábrica de cubiertos y
escuchaba siempre un programa de radio, escuché a un señor que era un comentarista de cine de aquella época, que dice, si Atrapado sin salida es 10 puntos, me acuerdo yo, esta película Lenny es 11 puntos. ¡Puah! La verdad que Atrapado sin salida fue un peliculón. ¿Cómo será esta? Así que un matrimonio muy querido, no sé si está Adriana hoy aquí, Antonio Calzada me invitó a pasar unos días en una casa que tenía en Santa Teresita, y yo, para devolverle, para darle algo, le digo, Antonio y Elba, los invito a ir al cine a ver esta película que me dijeron es 11 puntos. Así que fuimos con Noemí, Elba y Antonio, amigos, fuimos al cine, pagamos entrada, sentamos. A los 15 minutos, nos tuvimos que ir. Una basura. La historia de un cómico de esos de cuarta categoría. Pero las escenas que vi me quedaron adentro de la mente. En esa época pusieron los hermanos una carpa ahí en Santa Teresita y me invitaron a predicar. No había predicador, así que a la noche terminaba la parte de playa y íbamos, y yo predicaba ahí, se juntaban todos los creyentes con complejo de culpa por estar de vacaciones. Entonces hacían una campaña, entonces estaba ahí. Y me acuerdo, yo estaba predicando sobre Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y se me vino en ese momento todas las escenas que había visto en la película. Tienen un poder, tienen una capacidad. Son tan lindas, están tan bien hechas, son tan atractivas, que es fácil caer. Pero el texto dice, no es puro. No es puro. No voy a pensar. Malas palabras, hay obscenidad, hay promiscuidad, hay relaciones sucias, hay engaño, hay mentira. No es para mí. Vos sos lo que ponés en el disco rígido. Si ponés basura vas a hacer que tu vida esté llena de basura. Y luego dice, ¿en qué podemos pensar? En todo lo que es agradable. Gracias que el Señor hizo un mundo agradable, una creación agradable. Los pájaros. Menos las palomas que están en ese pasillo, Diego. No sé, el Señor nos ha puesto a prueba a los pastores, el pasillo donde vamos a nuestras oficinas, tienen con 5 o 6 palomas, con un funcionamiento gástrico envidiable. Lo llevé a Timoteo, que está dormido, no lo llevé. Y le compré un paquete de maíz allí en la Plaza de Voto. Y entonces se metió entre las palomas y le daba a comer maíz a las palomas. Yo jamás haría una cosa así. Y le digo, no, yo no voy, Timoteo, le digo, me da miedo. Y cuando veníamos en el auto, dice, abuelo, dice, vas a tener que trabajar ese el temor a los animales. Todo lo que es agradable. Hay cosas agradables. El mundo está lleno de cosas lindas. Entonces estoy hablando en contra de la televisión. Hay películas hermosas para ver en la televisión. Hay que seleccionar, nada más. Música para escuchar, maravilloso. Yo digo esto en la televisión, para cuando toco un tango en el programa,
llaman todos los creyentes del interior y dicen, ¿cómo el pastor está tocando un tago? Eso es un pecado mortal. Todas las cosas hermosas que componen las personas, las componen independientemente de a veces su relación con Dios, que puede ser que no exista, pero todo ser humano tiene el ADN de la creación de Dios. Dios es un Dios creador y nos ha hecho a su imagen y semejanza y ha puesto en nuestro ADN la capacidad de crear cosas. Así que cuando yo escucho, voy a decir uno por así de hacerme la de intelectual, ¿no?, a Chopin, o Chopin, como usted quiere mencionarlo, Chopin, y decir maravilloso, es maravilloso. Y el tipo era una atorrante en su vida que tenía, no era de un cristiano. Pero aunque él no lo sabía, el ADN de la creación de Dios le permitió componer esas cosas maravillosas. Ves un cuadro y dices, mamita, ¿es creyente el que pintó ese cuadro? No es creyente, es un ateo. Pero él tiene el sello creador de Dios y Dios lo usó para crear esa belleza y yo aprendo a disfrutarlas. Un bolero, un tango, un minué, un pasodoble. Tantas cosas agradables. Si es pura, sí es pura. Justo, es agradable. Pensá en las cosas agradables. Hay gente que se especializa en pensar en lo que no es agradable. Se te acerca y te dice, viste, che, parece que va a llover mañana. Pero, viste, la costa está carísima, no vamos a poder ir de vacaciones. Y bueno, no vayamos de vacaciones. Pero buscar siempre lo desagradable. Lo agradable, pensá en eso. Por eso el Señor le dice, miren los pájaros, miren las flores, miren la naturaleza. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Contemplar la creación, eso es pensar en cosas agradables. Dicen lo que es de buena fama, en lo que tiene reputación, buena reputación, eso es lo que está queriendo decir. Y luego dice, pensá en las cosas que la gente alaba, en lo que es excelente, en lo que realmente no es basura, pensá en las cosas lindas. Y termino con el texto, el versículo 9, todo eso es el versículo 8, y el versículo 9 dice, sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que le di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Una paráfrasis dice, yo soy un ejemplo de alguien que enfoca su pensamiento en lo que es bueno y correcto. Si ustedes siguen mi ejemplo, no solo van a tener la paz de Dios, sino que van a tener al Dios de paz. Que el Señor nos ayude a aprender a controlar nuestra mente, a pensar correctamente, buscar en la palabra de Dios. Señor, el campo de batalla no lo quiero entregar, quiero dar guerra. Mañana vas a ir, después de este mensaje, si alguno se lo acuerda, mañana te vas a dar cuenta todos los focos de atracción, las luces, los espejitos de colores que te va a mandar Satanás. Y vas a tener que empezar a decir, no, esto sí. Voy a pensar justo, las cosas justas, lo que es recto, lo que es puro, lo que es de buen nombre. Y cuando en mi vida, cuando yo aprenda a pensar en todo eso, naturalmente voy a vivir de esa manera, porque somos lo que pensamos. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra en esta noche. Confesamos a veces en nuestra vida, y a veces queda chico, muy frecuentemente bajar la guardia y permitir que el enemigo tome espacio, tome control de nuestra mente. Queremos, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo
nos ayude a discernir, nos ayude a rechazar, nos ayude a elegir, de tal manera que todo lo que va a entrar en nuestra mente vamos a tratar que sea puro, agradable, recto, justo, de buen nombre, honorable, de tal manera que nuestra vida luego comience a evidenciar que nuestra mente está llena de la verdad. Te pido por mis hermanos, algunos manejan bien esto, otros están en una constante lucha. Permití que tu Santo Espíritu les ayude a tomar control de su mente, a no dejarse manipular, a no dejarse dominar por la mentalidad de este mundo, de esta cultura, y que podamos, llenos de tu Espíritu Santo, tener la mente de Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que tenga una buena semana, hermano. Dios le bendiga.